Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Teología Pública. Mi nombre es Benjamín Jiménez, estoy aquí con mi buen amigo Raimundo Guerra y seguimos hablando sobre el tema de adoración. La semana pasada comenzamos esta nueva serie, entonces, a ver, Ray, platícanos un poquito, ¿nos puedes más o menos como resumir lo que hicimos, de lo que hablamos la semana pasada? Sí, saludos a todos otra vez. Sí, estamos en esta serie de hablar de la adoración y la semana pasada definimos términos. Es tan importante definir términos, especialmente cuando estamos hablando de algo que hay discusiones entre iglesias y prácticas de cultos. Entonces las definiciones, es más, me hace recordar, estuve en una tienda con mi niña. Es un ejemplo de la importancia de definir términos. Y antes de entrar, le estaba explicando a mi hija de 3 años que, qué quiere decir. Le dije, cuando papi dice que vengas, tú vienes, ¿sí? Cuando papá dice no, es no, ¿sí? Y le dije, ¿qué quiere decir cuando papá dice no? Y ella me dice, quiere decir por qué. No, no quiere decir por qué, quiere decir no, quiere decir no. Es tan importante definir términos cuando estamos hablando de cualquier tema, pero especialmente cuando estamos hablando términos que hay discusiones dentro de la iglesia. Entonces, estos son los términos que hablamos. Hablamos de la adoración como una actividad y usamos dos definiciones, dos maneras que usamos el término adoración. El primero es cuando hablamos del culto de la adoración. A veces así llamamos nuestras reuniones como iglesia, el culto de adoración, y usamos la definición de Wayne Grudem. No hay definición perfecta, esta es una definición que nos ayuda, pero no es perfecta, no es inspirada por Dios, es simplemente de ayuda para nosotros. Y eso es lo que dice Wayne Grudem. Dice, la adoración es la actividad de glorificar a Dios en su presencia con nuestras voces y corazones. Y lo que dijimos es que es una actividad, es un verbo. Le traemos gloria a Dios, exaltamos a Dios y a la vez nos disminuimos nosotros con nuestras voces y corazones. Es lo externo y lo interno, ¿sí? Lo interno es el corazón, el entendimiento. Lo que influye lo externo, que es respondemos con nuestras voces en glorificar a Dios. La segunda manera que usamos la palabra adoración es en nuestro estilo de vida. Yo diría que esta es la adoración que está sobre cualquier otro tipo o cualquier otra manera que usamos la palabra, ¿sí? Esta es la definición principal. Ese es nuestro estilo de vida como cristiano, como creyente. Y usamos la definición de Warren Wiersbe, que dice así: la adoración es la respuesta del creyente de todo lo que es, de todo es la persona, es mente, emociones, voluntad, cuerpo. Es la respuesta del creyente a lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que Dios ha hecho y hace. Entonces, otra vez vemos que la adoración es una respuesta de todo lo que somos. Benjamín nos recordó de Romanos 12:1, que nuestra adoración es un sacrificio de todo lo que somos, de nuestro cuerpo, a lo que Dios es, dice y hace. Entonces, continuando con ese tema, hoy vamos a hablar de cómo dirigir un ministerio de adoración. Y no podemos hablar de cómo dirigir un ministerio sin entender los principios. O sea, qué principios tengo que tener en la mano, por decirlo así, para poder dirigir un ministerio. Y no importa si tú eres el director de alabanza, si tú eres pastor o anciano, si tú estás encargado, si tú tienes un puesto de liderazgo en tu iglesia, es importante preguntarte cómo es de que se debe de dirigir el ministerio de adoración en mi iglesia. Entonces, antes de hablar de temas prácticos, tenemos que ver esos principios. Cuando yo empecé a dirigir música, cada semana, cuando me preparaba para planear mi porción del servicio, o sea, los cantos,
hacía preguntas como estas. Tal vez algunos de ustedes que están escuchando, o tal vez Benjamín, tal vez tú has tenido estas mismas preguntas. Me hacía preguntas como, ok, ¿qué me gustaría cantar esta semana? Y por ahí empezaba a escoger cantos. ¿Qué hará la gente cantar más? ¿Cuáles son los cantos que la gente canta con más fervor? ¿Qué traerá más personas a la iglesia? A veces pensaba así, ok, vamos a introducir más cantos más contemporáneos para ser más para ser más relevant. Relevantes. Gracias, Benja. Am, y traer más personas a la iglesia. Y esas preguntas no es que son malas, pero hay una pregunta más importante que esas preguntas. Y no, igual, no es que esas preguntas no son que no debes de, o sea, debes de pensar de estas cosas, es natural pensar de estas cosas, pero la más importante es qué es lo que dice Dios o qué es lo que Dios ha llamado a la iglesia a hacer cuando se reúne. Entonces, esta es mi tesis para este episodio. Dios, a través de su palabra, gobierna lo que la iglesia local debe hacer cuando se reúne. Esa es mi tesis. ¿Qué piensas hasta ahí, Benjamín? Tú también tienes experiencia dirigiendo música, tú diriges música en tu iglesia también. ¿Has pensado, o sea, qué pensamientos tienes tú cuando empiezas a planear tu servicio? Tal vez nos puedes dar un poquito ahí de contexto antes de empezar con estos principios. Sí, estoy muy de acuerdo con eso que dijiste de este tipo de preguntas que a veces nos hacemos a nosotros mismos. Y estoy especialmente de acuerdo con eso que dices, que no es necesariamente malo hacer esas preguntas, ¿no? O sea, no es necesariamente malo preguntar qué canciones van a hacer que la iglesia cante más, qué canciones son más fáciles para cantar, etcétera, etcétera. Pero sí me parece excelente que estamos en este episodio estamos tocando específicamente esa pregunta de, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Verdad? Eso es lo principal. Si fuimos creados para adorar a Dios, ¿verdad? Así hablando de la definición general de adoración, que es de- vivir nuestras vidas completamente para la gloria de Dios, entonces nos tenemos que hacer esta pregunta los domingos, ¿no? Cuando nos estamos preparando para los domingos. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que Dios ha llamado a la iglesia a hacer? Es lo primero que queremos hacer, ¿verdad? O sea, creo que la semana pasada hablamos, no me acuerdo, pero creo que hablábamos, ¿no? De los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño y no les fue nada bien. Los hijos de Elí que no hacían lo que Dios les había pedido. Diste el ejemplo, ¿no? De Aarón y cuando hicieron el becerro de oro. Entonces, es muy, muy importante para nosotros hacernos la pregunta y siempre, siempre que nos estemos preparando, tenerla en mente, qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, únicamente decir que estoy de acuerdo contigo ahí. Sí, sí. Bueno, es importante estar de acuerdo. Aunque no siempre estemos de acuerdo, a veces ayuda que estemos de acuerdo. Bueno, vamos a empezar con estos principios, las cosas que tenemos que tener en mano cuando estamos planeando nuestros servicios. Y eso es lo que quiero proponer. Primero es que nuestra adoración cuando nos reunimos debe estar moldeada por el Evangelio. Hace 2 series anteriores en este podcast hablamos del evangelismo y el episodio número 2 de esa serie hablamos de los elementos del Evangelio y hablamos de la creación, la caída, la redención y la restauración del hombre. Y es importante que la centralidad del Evangelio es Cristo, ¿sí? Es el centro del Evangelio, es Cristo vivió en medio de nosotros, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó el tercer día para el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que nos da esperanza de una restauración completa en el futuro. Entonces, es de suma importancia que cuando nosotros planeamos nuestro servicio, es que la obra de Cristo sea el centro de nuestra adoración. Entonces, con eso en mente, voy a presentar dos principios aquí. Um, primero es el principio regulativo. Estos son principios que se han usado en la historia de la iglesia para ayudar a la iglesia a distinguir qué es
qué es lo que debemos hacer cuando nos reunimos y qué es lo que no hacemos cuando nos reunimos. El principio regulativo es el principio que las escrituras, prescriben nuestra adoración cuando nos reunimos. Ese es el principio. Es decir, que la Biblia nos dice qué son las cosas que deben estar presentes cuando nos reunimos. El principio normativo es el principio que las escrituras, lo que las escrituras no prohíbe es permisible. Ahora, estos principios tú los puedes llevar a cualquier extremo que tú quieras, ¿sí? Puedes llevar el principio regulativo, es decir, la música, las escrituras no mencionan la batería. La batería, así se le llama a los tambores con los címbalos, la batería. No menciona el bajo, así que esos instrumentos no se van a ver en el culto. Donde el principio normativo diría, todos los instrumentos están los incluimos. Pero el principio normativo puede decir, pero vamos a incluir en nuestros servicios cada domingo un teatro antes de la predicación de la música, porque no lo prohíbe la palabra de Dios, así que es permisible y eso va a ser parte de uno de nuestros elementos cada domingo, es un teatro de la Biblia, del Cristo andar. Entonces, esos son los dos extremos y nosotros queremos entenderlos y encontrar algo que nos ayude en nuestro contexto. Ahora, yo personalmente, me alineo más con el principio regulativo, es decir, de que yo busco las escrituras a qué es lo que prescriben para nuestra adoración cuando nos reunimos. Entonces, esos son los dos principios que quiero aquí mencionar y vamos a estar viendo cómo esos principios nos guían un poco en el planear en los aspectos de la adoración y el pensar a dirigir un ministerio de adoración. Entonces, ese es nuestro pensar de que tiene que estar moldeada por el Evangelio, centrado en las Escrituras. Entonces entramos ¿cómo es que se ve un culto de adoración que es moldeada por el Evangelio? Son 4 cosas que yo pienso cuando yo planeo, y esto es personal, así es como yo planeo los cultos. Empieza con un llamado de adoración. Cada reunión, cada domingo cuando nos reunimos, el que está dirigiendo normalmente soy yo, pero hay otros también que dirigen. Hacemos un llamado de adoración y ese llamado normalmente viene de la Biblia, tal vez de un salmo, tal vez a veces de una de las doxologías de Pablo. Y es un llamado a la iglesia a por qué estamos aquí reunidos, a qué estamos, qué es lo que en qué es lo que vamos a participar en estos momentos, y es en exaltar el nombre de Dios por sus obras y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces empieza con la adoración. En nuestro servicio, no tiene que ser en esta orden, pero en nuestro servicio buscamos momentos de confesión. A veces es en la oración que uno hace dentro de los cantos. A veces normalmente cada otro mes, tenemos una porción, un elemento en nuestro servicio donde es confesión personal. Y dirijo ese momento con una oración y luego doy momentos de silencio para la iglesia que confiesen su pecado a Dios personalmente. Entonces ahí estamos reconociendo nuestro pecado y la necesidad por la gracia de Dios. Y al seguir también tenemos el elemento de seguridad, que Dios provee su gracia y el perdón de pecados. Y luego terminamos normalmente con una exaltación de gracias por reconocer quién es Él, que Él es un Dios misericordioso, que nos brinde su gracia. Y ese es el Evangelio, ¿sí? Ese es el Evangelio, que necesitamos a Dios en cada momento para nuestra vida. Encontramos en las Escrituras seguridad de nuestra salvación, que nuestra salvación no se pierde, sino que Él provee su gracia y provee perdón de nuestros pecados, y lo exaltamos y damos gracias. Entonces esos son los aspectos de la adoración que moldean el servicio.
que están centrados en el Evangelio, en las Escrituras. ¿Qué piensas tú hasta ahí, Benjamín? Sé que he dado varios pensamientos ahí, pero ¿qué piensas tú? No, me gusta bastante y yo creo que sí es bastante importante para los pastores, para los líderes de la iglesia, que piensen en la liturgia de su iglesia Ujú. y que se aseguren de que es una liturgia cristiana. ¿A qué me refiero con eso? Pues que el evangelio, que Cristo es el centro y que el evangelio está siendo claramente proclamado. No, y no lo digo tanto únicamente por los incrédulos que van a llegar a la iglesia y van a escuchar el evangelio. Lo digo específicamente por los creyentes que están en la iglesia, que vienen regularmente a la iglesia, porque todos necesitamos el evangelio. Lo necesitamos todos los días, necesitamos el recordatorio cada semana, cada día. Por eso, si no toman la Santa Cena todos los domingos, los invito a que la tomen. No los juzgamos si no lo hacen, pero sí, pero si yo pudiera la tomaríamos más seguido, porque todos necesitamos el recordatorio del sacrificio de Jesucristo. Entonces, es importante pensar de forma intencional en la liturgia de nuestra iglesia para que todo el servicio de adoración eh, nos lleve hacia el Evangelio, ¿no? O sea, algo que he pensado es que muy pocas personas se van a acordar de la predicación que predicaste, pero muchas personas se van a acordar de la liturgia. ¿Por qué? Porque la liturgia es lo que repites todas las semanas, ¿verdad? No, a lo mejor no te vas a acordar del contenido de la predicación del domingo pasado, pero sí te vas a acordar que todos los domingos leían tal pasaje para confesión de pecados, o que todos los domingos comenzaban con una canción o un salmo de adoración, que todos los domingos tomaban la Santa Cena. Y eso es, a final de cuentas, lo que nos forma. No que los sermones no hagan nada, los sermones son importantísimos y Dios los usa por medio de su espíritu para edificarnos, para moldearnos, transformarnos, pero también Dios usa esa repetición de todos estos aspectos para transformarnos también, ¿no? Ujú. Entonces sí, el Evangelio es importantísimo. Nuestras reuniones de adoración tienen que estar centradas en el Evangelio. Por Sí. ejemplo, nosotros en nuestra iglesia normalmente cantamos 5 canciones y lo que hacemos nosotros así más o menos parecido a lo que tú estás haciendo es la primera es un llamado a la adoración, la segunda es una confesión de pecado o confesión de necesidad de Dios, la tercera es como esa seguridad de que Dios responde, de que Dios nos ha perdonado, de la gracia de Dios. Luego tenemos nuestra predicación y después de la predicación tenemos una canción que se enfoca en el sacrificio de Jesucristo, en su cruz, en su muerte y todo. Y ahí tomamos la Santa Cena. Y por último tenemos una canción que es como un llamado a la acción, ¿no? O sea, por ejemplo, luego cantamos la de, no sé si está en español, pero la de Iglesia, levántate y, y ve, ¿no? O sea, cualquier de los Gettys, la de Oh Church Ah, Arise ujú. cantamos alguna canción que nos esté como enviando, ¿no? A base del evangelio el que fuimos recordados, ahora vamos para que a lo largo de la semana sigamos haciendo nuestro trabajo como la iglesia que somos. Ya, ya. Sí, esos aspectos del Evangelio representados en el culto es tan importante porque el Evangelio es el que tiene el poder, o sea, el Evangelio de Cristo es el que tiene el poder de transformar las vidas de las personas. Sí. No es Y, tanto lo... Dale. bueno, perdón que te interrumpa, pero eso es importantísimo. El evangelio es lo único que puede transformar a las personas. No es la música, No. no es lo que te hace sentir cosquillitas en el estómago, no es nada. O sea, no estamos poniendo un show para emocionar a la gente. Estamos presentando el evangelio claramente, estamos predicándonos el evangelio claramente todos los domingos, porque el evangelio es lo único que nos va a transformar. Sí. Sí, y es por eso que antes de hablar de cualquier cosa práctica, estaba platicando con Benjamín antes de empezar este episodio,
es de que no podemos hablar de lo práctico sin tener estos principios primero en mano. O sea, no hemos hablado de la música, no hemos hablado de cantos, solo el que mencionó ahí Benjamín, por ejemplo. Pero antes de hablar de cualquier otro tema, de lo práctico, tenemos que tener estos principios en mano de cómo es que el Evangelio moldea nuestros servicios. Es de suma importancia y tenemos que pensar en eso. Recuerden esas preguntas que me hacía antes: ¿qué cantos voy a escoger? ¿Cuáles son los que me gustan ahorita? ¿Cuáles son los más nuevos? Am, Está bien hacernos esas preguntas, pero la pregunta principal que debe de dirigir cómo planeamos el servicio es el Evangelio. Sé que es lo mismo, no me quiero ir del tema, pero sé que es lo mismo cuando un pastor o predicador predica, es de que busca a Cristo en cada pasaje, ¿sí? Se encuentra a Cristo en cada pasaje, buscamos el Evangelio porque nosotros no podemos vivir de esta forma. Dios mandó a alguien que vivió una forma perfecta, y porque Él vivió una forma perfecta, y Él murió por nuestros pecados, nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. Y ese formato está presente en las predicaciones y debe estar presente a través de todo el servicio. Esto cambia un poquito, no sé, en la manera que tú planeas. Yo he estado he visitado iglesias donde a veces cada elemento, cada aspecto, puedo decir así, del servicio parece ¿cómo se dice? Checkbox, Benjamín. Ay, no sé, como nada más quieren ponerle una palomita a cada aspecto. A cada aspecto. Entonces, Como cantamos, para decir palomita. que sí lo hicieron. Sí, lo hicimos. Leímos la palabra, palomita. No tiene ninguna forma el servicio, simplemente son Mm. los elementos así en sí. Cantamos 3 cantos, no tiene nada que ver uno con el otro, pero son cantos que le gusta a la iglesia, que canta bien la iglesia, que la iglesia conoce. Palomita. Tenemos los anuncios porque tenemos que tener anuncios, palomita. Leemos la Biblia porque tenemos que leer la Biblia, palomita. Hola, empieza la predicación. Es más, he visitado a cultos donde leen la palabra de Dios y esa palabra no tiene nada que ver con la predicación. O sea, es una palabra, no hay explicación. Y no es que es malo leer la Biblia. Yo no estoy diciendo que es malo leer la Biblia. Es bueno que estemos leyendo la Biblia. Pero cuando nos reunimos, yo creo que es más efectivo cuando planeamos el servicio alrededor, moldeada por el Evangelio. Oye, y Ah, una pregunta ahí, y te voy a poner aquí, Ándale, ven. te voy a poner bajo la lupa, pero ¿qué dirías tú a alguien que a lo mejor diría, bueno, es que nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestra reunión? O sea, no planeamos tanto porque queremos que el Espíritu, no queremos apagar al Espíritu, queremos que el Espíritu sea el que nos dirija. A mí me gusta la frase: planeamos para ser flexibles. Entonces, no planeamos ser flexibles porque ahí no hay plan. Simplemente le entras y a ver cómo nos va. Pero cuando tienes un plan, tienes un formato, y en ese momento el Espíritu Santo te está guiando a dar otro pasaje o agregar otros comentarios, dale. Yo no me voy a poner en medio de lo que el Espíritu esté guiando. Pero planeamos un servicio y tenemos que ser flexibles al Espíritu Santo. Ujú. Entonces, yo no digo que es uno o el otro, pero yo no diría que es... Se puede hacer las dos, es básicamente lo que estoy diciendo. Se puede hacer las dos. Un ejemplo es: yo planeo, tú dices que 5 cantos, nosotros hacemos 4 cantos. A veces agrego un quinto, y son pocas las veces, pero a veces yo siento que la iglesia no ha terminado de cantar, y se me viene en mente otro canto que podemos irnos directamente, y sé que el grupo que está conmigo la reconoce, y entro a otro canto, sin letras en las pantallas. A veces nomás es un coro que lo repito 2, 3 veces de otro canto que no había planeado, pero si yo siento el impulso del Espíritu Santo de decir: la iglesia no ha terminado de cantar, am, siento otro, le entramos otro. Ahora, eso es raro. Yo diría, tal vez pasa una vez al año, a lo mejor 2 a lo mucho. Am, Eso no es lo normal, pero yo no diría no planeamos,
y tapamos al Espíritu Santo a que obre o que guíe. Ujú. Planeamos y si el Espíritu Santo está guiando, le entramos. Sí. Sí, sí, también otra cosa que pienso ahí es que también como que la implicación es que el Espíritu Santo no estuvo involucrado en la planeación Sí, del servicio, ¿no? Pero la meta es que tanto el servicio mismo como tanto el servicio como la planeación del servicio sean guiados por el Espíritu, ujú, ¿no? O también, o sea, por ejemplo, a lo mejor, eh, bueno, no sé, a lo mejor esto se está saliendo del tema, pero nada más lo digo rápido y si está muy fuera del tema, lo dejamos para otro episodio, pero pienso, ¿no? A lo mejor iglesias que son un poquito más abiertas a la participación de quien sea, ¿no? Cualquier persona que venga y diga, oye, yo quiero decir algo. Eh, o sea, no estoy completamente en desacuerdo con eso, pero por ejemplo, algo que he notado en algunas iglesias es que donde hay la expectativa de que todos los hombres de- pues, tienen que enseñar algo, como que eso va un poquito en contra de lo que estábamos viendo en 1 Corintios 12, donde dice que el Espíritu Santo dio dones distintos a cada uno. O sea, no podemos tener la expectativa de que todos y cada uno de los hombres de la iglesia tengan el don de la enseñanza. O de que, o sea, no sé, como que el reconocer que cada quien tiene diferentes dones ayuda también en la planeación del servicio de adoración, porque en lugar de pedirle a todos los hombres que enseñen, mejor voy a poner atención a quiénes son los que tienen esa habilidad de enseñar y voy a pedirles a ellos, oye, ¿crees que podrías compartir una reflexión? O, oye, tú puedes como dar la bienvenida y hacer una oración. Si reconozco que hay personas que tienen el don de fe, el don de oración, les digo, oigan, a ustedes se pueden parar ahí en la parte de atrás y cuando hay alguien que tenga una petición de oración, van y ustedes oran por él. O sea, es como reconocer los dones que tiene cada quien y nosotros, bueno, los que son líderes de la iglesia y los que tienen el don de liderazgo, pues es que tomen la iniciativa para planear para que esos dones puedan ser utilizados, facilitar para que esos dones puedan ser utilizados. sí. Sí, sí encaja con el tema, pero quiero volver a eso, porque ahorita vamos a entrar en ese tema. Entonces, terminando aquí los aspectos de la adoración que son moldeados por el Evangelio, entramos un poquito a estudiar la historia de la iglesia, empezando con la reformación La de reforma. la reforma. Gracias. Estoy traduciendo, para aquellos que estén escuchando, si no estaban aquí para el principio, el primer episodio, yo hablo el español, fue mi primer idioma, estudié en inglés y todo lo que yo hablo o predico en español lo estoy traduciendo del inglés al español, así que a veces no se traduce bien y por eso está Benjamín aquí para corregirme cuando lo digo incorrectamente. Así que En otras ténganme palabras, paciencia. Raimundo es gringo, nació en Houston, pero aquí lo Sí, tenemos, gracias a Dios, hablando en español. hablando en lenguas con traductores. No, entonces vamos a hablar de la reforma, empezando con Juan Calvino. Y él presentó y se empezó a desarrollar de ahí lo que llamamos elementos en el culto de la adoración. Y esto es lo que salió de la reforma, que empezó con Juan Calvino y se desarrolló a través de la historia de la iglesia. Ahí fue estos 5 elementos, que cuando nos los reunimos, leemos la Biblia, oramos las escrituras, predicamos las escrituras, cantamos las escrituras y vemos las escrituras. Voy a dar esos 5 elementos una vez más. Y note que todo está centrado en la Biblia, todo centrado en las escrituras. Leemos las escrituras, oramos las escrituras, predicamos, cantamos y vemos las escrituras. Entonces leemos las escrituras, eso es un elemento del servicio. En nuestra iglesia, y estoy seguro que tal vez en la de Benjamín también, es un elemento de nuestro servicio el leer las escrituras. Como yo dije, ese llamado a la adoración, normalmente hay excepciones, depende de cómo lo quiero formar, pero normalmente empiezo yo con la escritura. Escuchen la palabra de Dios en Colosenses 3:16, por ejemplo, o algo así. Leo, doy un poquito de instrucción al llamado de adoración y empezamos
a cantar. Oramos las escrituras. Entonces, cuando yo oro, mi oración es en base a la realidad de lo que las escrituras enseñan, de que yo necesito a Dios, que todos necesitamos a Dios, que todos fallamos, que todos somos criaturas que necesitan las Entonces, eso es la oración basada en las escrituras. Predicamos las escrituras. Cuando uno está enseñando las escrituras, si estás cantando y enseñas un poco, o la predicación es un elemento del servicio. Predicamos las escrituras, cantamos las escrituras y vemos las escrituras. Y el ver las escrituras son dos cosas. Es el bautismo y la cena del Señor. Son las dos maneras que vemos las escrituras porque son símbolos de cosas que son realidad. ¿Sí? El bautismo es símbolo de la naturaleza antigua y la nueva vida en Cristo. Y la cena del Señor es el recordatorio de la muerte y resurrección de Cristo y nuestra esperanza de vida eterna. Entonces esos son los elementos. Pero después entramos en formas y circunstancias. Porque las formas, hay libertad en las formas. ¿Sí? Leer la Biblia... El leer la Biblia no dice las escrituras no dicen que solo los hombres deben leer la Biblia. Dice que los hombres deben enseñar, dicen que los hombres deben tener autoridad, que una mujer no debe tener autoridad sobre el hombre. Pero el leer la Biblia, hay libertad ahí. Ahora, yo sé que tal vez algunos están escuchando donde dicen, no, el leer la Biblia en el culto debe ser de un varón. Vamos a perder audiencia, Ray. No. Pero mi punto es esto, es que en esas formas hay libertad. Hay libertad. También hay discusión si acaso algo es forma o es elemento. Hay discusión ahí, ¿verdad? Si dices que leer la Biblia de varón, ese es el elemento y no es forma. Entonces hay discusión ahí entre formas y elementos, pero sí hay formas. La forma dando a cabo, cómo se da a cabo estos elementos del culto. Sí. Hay un poco de libertad. Hay parámetros, pero hay libertad también. Sí, a lo mejor yo diría, o sea, la cosa con esto del principio regulativo, o sea, lo que las escrituras dicen que tenemos que hacer, y el principio normativo, lo que las escrituras no prohíben, o lo que las escrituras permiten que se haga, creo que es bueno tener un balance ahí de decir, bueno, si algo está claramente en las escrituras, lo vamos a hacer. Y nos vamos a parar firmes ahí. Pero si hay algo que a lo mejor no está tan claro en la Biblia, ¿no? Como eso que dices tú, de que las mujeres lean, o de, a lo mejor estábamos hablando, ¿no? De los dones espirituales. Cosas que a lo mejor no están tan claramente en la Biblia, o que hay debates, o cosas así. Es bueno que nosotros sigamos nuestra convicción bíblica como líderes, pero por otro lado, que seamos, que le demos caridad a otros hermanos que tienen una convicción distinta a la nuestra, ¿no? O sea, bueno, no sé, yo pienso, por ejemplo, en si iglesias de distintas denominaciones pueden tener comunión. Yo diría, absolutamente sí. Sí, porque somos hermanos en Cristo, somos miembros de la familia del cuerpo de Cristo. Ahora, obviamente, si empezamos a formar una relación con una iglesia de una denominación distinta a la nuestra, vamos a ver que hay cosas del principio normativo en las que va a haber distinción, en las que va a haber diferencia, pero creo que ahí es donde tenemos que dar gracia y caridad a los hermanos y decir, no estoy 100% de acuerdo con esto, pero el evangelio se está presentando claramente en esta iglesia y podemos tener comunión. Sí, ese es otro ejemplo, ¿sí? De los elementos que sean presentes, que el evangelio no sea distorsionado, pero en la forma en que se da a cabo, yo creo que hay un poquito más de opciones para cada iglesia. Y hay que, sí, tener gracia y apreciar las diferencias entre la iglesia de Cristo. Sí, y una cosa más ahí, yo sé que ya se nos está acabando el tiempo, pero una cosa más ahí es que también para nosotros como iglesia es bueno que tengamos la mano abierta, la mente abierta a eso de las distintas formas, de lo que hay más libertad, porque
creo que a veces los hermanos batallan, especialmente si has estado en una iglesia por mucho tiempo, cuando llega a lo mejor un pastor nuevo, un líder de alabanza nuevo o algo así, y cambian algunos aspectos del servicio de adoración. Cambian aspectos, no los elementos deben estar ahí, pero cambian las formas. Tiende a haber como descontento, tiende a haber enojo, tiende a haber cosas así. Pero pues creo que es bueno te digo, o sea, sí tener nuestras convicciones, pero tomar en cuenta que lo principal son los elementos. O sea, los elementos siguen ahí o se están cambiando. Sí. Am, antes de quiero preguntarte, venga, liturgia, ¿así se dice? Liturgy, liturgia. Creo que sí, no sé si me lo inventé o si así se dice, pero creo que es Ok. liturgia. Bueno, ahí nos dicen en los comentarios si nos inventamos una palabra. Pero la liturgia, cada denominación tiene una liturgia. Aunque lo sepan o no. Aunque lo sepan o no, cada denominación tiene una liturgia. Hay otros que es más evidente, hay otros que son menos, pero todos tenemos una liturgia, un orden de servicio, una manera que hacemos el servicio, una manera que alabamos. Am, pero una cosa que a veces hacemos aquí en nuestra iglesia y que estaba leyendo un libro de Charles Spurgeon, am, donde él da testimonio de que él no quería su liturgia que se convirtiera sagrado. ¿Sí? Decir de que esta es la manera que adoramos aquí, esta es la manera bíblica. Entonces lo que él hacía es que él cambiaba. ah, de vez en cuando cambiaba el orden. Tenía los mismos elementos, pero los cambiaba el orden. Por ejemplo, decía, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que la gente viene a 20 minutos tarde porque no quieren cantar. Así que este próximo 6 semanas vamos a poner la predicación al principio y los cantos al final. O llegaba una temporada donde la iglesia estaba cantando y había necesidad de responder si acaso había muerte dentro de la iglesia o había algo que estaba sucediendo en el pueblo. Entonces, si sabes que en vez de 45 minutos para predicar, voy a predicar 30 y vamos a dar 10 minutos más para los cantos y vamos a hacerlo así por un tiempo. Entonces, no quería que la liturgia se convirtiera sagrada, de decir, no podemos cambiar nada de la Ujú, ujú. liturgia, am, porque no es así. No La podemos hacer algo Biblia, sagrado que la Biblia no nos dice, tienes que tener tanto tiempo de cantos, tanto tiempo para predicación, tanto tiempo para oración. La Biblia no nos dice esos regulamentos. Entonces, Charles Spurgeon no quería que su iglesia se convirtiera en esa manera, entonces hacía esos cambios. Y él había empezado una escuela y a estos futuros pastores les decía lo mismo, les decían, cambien la liturgia, que su iglesia no se convierta en esta forma, que convierten la liturgia en sagrado, pero que entiendan los elementos y que aprecien todos los elementos, no importa en qué orden estén o qué tanto tiempo tomen. Es algo que yo sé que muchos que estén escuchando a veces escuchen eso y dicen, no, no me puedes, ¿cómo vamos a irnos de 45 minutos a 30 minutos? ¿O cómo es que los cantos van a tomar más tiempo que la predicación? O sea, eso no se va a dar a cabo. Am, yo no estoy diciendo que debes hacerlo, simplemente estoy haciendo las preguntas que yo creo que son saludables, es de buen pensar por qué hacemos las cosas, por qué toman tanto tiempo y cómo es que servimos a la iglesia, cómo es que edificamos la iglesia de Cristo mejor am, en es, la manera que programamos nuestros cultos. Dale, venga. sí, o sea, yo creo que es la pregunta a lo mejor de decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos cuando nos reunimos? ¿Cuál es nuestra motivación? Y si tu motivación es tradición o porque es lo más fácil o a lo mejor porque es lo que atrae a más personas, esa es la motivación equivocada. No digo, como lo dijimos al principio, no digo que esas cosas no se deben de tomar en cuenta, pero lo primero que se debe tomar en cuenta es, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Dios nos dice específicamente que hagamos? ¿Qué son las cosas que Dios no prohíbe que hagamos? O sea, las cosas que son permisibles. Pero te digo, o sea, a final de cuentas, la pregunta principal es, ¿por qué hacemos? Bueno, no la pregunta principal, pues, pero lo que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué cantamos las canciones que cantamos? ¿Por qué tenemos los anuncios a esta hora y no a esta hora, etcétera, etcétera? Mm. Y la respuesta a esa pregunta es Cristo.
¿sí? Por eso los centramos alrededor de Cristo. ¿Por qué nos reunimos? Es por la obra de Cristo que ha hecho en nuestras vidas, que su obra en la cruz me ha salvado y me ha llamado a mí a salvación. Eso es por eso que nos reunimos, por eso es que alabamos con nuestras voces, por eso es que cuando tenemos ese entendimiento nos impulsa a vivir de otra manera, de ver toda la vida de otra manera, por la obra de Cristo que ha hecho. Entonces, los elementos, leemos, oramos, predicamos, cantamos, vemos las escrituras, las formas, las maneras que se dan a cabo esas cosas. Y la última son circunstancias y son aspectos prácticos del servicio, ¿sí? Que son los anuncios, la hora que te reúnes, cosas así, la manera que tienen los asientos, si los tienes en círculo alrededor de la plataforma, si los tienes en grupos. También tu demografía, ¿no? ¿Qué tipo de personas tienes en la También, iglesia? ¿Tienes personas mayores? ¿Tienes muchos niños? Todo eso. sí. Sí, entonces, ¿qué haces en tus servicios con los niños? Todas esas son circunstancias que tú te acoplas a tu contexto. Pero esas son las cosas ahí. Entonces, yo creo que vamos a guardar, estos son los principios que tenemos que tener en mano, ver cómo el Evangelio moldea nuestra adoración, am, los aspectos del Evangelio presentados en nuestros cultos, los elementos, las formas, las circunstancias de nuestros servicios. Y creo que vamos a hacer una parte 2, Benjamín, donde vamos a hablar de lo práctico. O sea, ya teniendo esos principios, vamos a hablar de lo práctico, de cómo escogemos cantos, hablando de los temas de los cantos, hablando de los principios musicales que yo uso para escoger la entonación de los cantos, los instrumentos que usamos, cómo dirigir un grupo un poquito más práctico. Pero yo creo que estos principios son muy importantes de tener primero en mano antes de tomar cualquier otra decisión fuera de ahí. Noten que no hablamos aquí de tamaño de la iglesia. Estos principios se pueden dar a cabo, o cualquier persona en cualquier contexto puede tener estos principios en mano y cómo ministrar en el contexto de sus cultos. Bueno, pues gracias, Raimundo, por esta discusión y gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Y pues si les gusta este material, les pedimos que le den me gusta, que lo compartan con sus amigos, familiares. Y pues esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Bendiciones. Hasta luego.